Decía Néstor Kirchner, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero somos todos peronistas. Hay una situación grave que se presenta en el país que tiende a naturalizarse por parte de aquellos que, de alguna manera, intentan proscribir al peronismo, aleccionar al peronismo, condicionar al peronismo o a toda aquella fuerza nacional y popular que presente de algún modo una alternativa política contraria a los intereses de las corporaciones mediáticas y judiciales argentinas y a los Estados Unidos de América, de Norteamérica, así se dice. Porque basada en la información disponible que hoy te vamos a mostrar, te vamos a acompañar reflexionando sobre las contradicciones propias de un modelo neocolonial que en nuestro país tiene exponentes ya clarísimos. Y de cara al 2027, una línea conductora de procedimientos de inhabilitación política para proscribir a opositores e invalidarlos con riesgo de cárcel por distintos motivos, y muchos de ellos inexplicables, como es el que vas a ver hoy, como es el caso de Guillermo Moreno, a quien la justicia acaba de invalidar su posibilidad de presentarse a nuevos cargos políticos en una acción que la justicia, convenientemente y después de las elecciones de medio término, empieza a desempolvar para caerle simpático a un gobierno como el de Javier Milei, que prefiere, y hablo de la justicia específicamente, prefiere mirar en los opositores cualquier atisbo de oposición concreta y real con posibilidades electorales para proscribir lo que los escándalos propios del Poder Ejecutivo. Caso Libra, los audios de Españolo, las coimas en el Andís, los 120 muertos por el fentanilo contaminado, los hechos de corrupción de Sandra Petovelo, la criptoestafa Libra, la nueva criptoestafa que la comisión acaba de divulgar, y la inacción política y judicial de estos verdaderos enemigos de la democracia. La proscripción al peronismo, la persecución política de referentes peronistas y el perdón a los actores que con pruebas determinantes la justicia mira para otro lado. No es nuevo que el círculo rojo del entramado judicial que condiciona a Mauricio Macri vaya a saber por qué carpetazo a Rosenkrantz, a Rosansky, mejor dicho, a la Corte Suprema de Justicia Nacional, ¿no? Que son 3 miembros, 2 que entraron por la ventana, puesto por Mauricio Macri. Con un Lorenzetti condicionado por el poder real. La reciente confirmación judicial que condena a Guillermo Moreno, 3 años de prisión efectiva, probablemente, y como lo he dicho en persona, lo van a inhabilitar para ejercer cargos públicos por haberse animado en una reunión o en una junta de representantes del Estado en las acciones de Clarín y Papel Prensa, y por comprar cotillón, ni siquiera con dinero público. Bueno, la justicia cree, la justicia entre comillas, cree que es merecedor de una condena por atreverse a nombrar a Mañeto y a todos los delincuentes disfrazados de directores
que tienen manchadas sus manos con sangre después de haberse apropiado de la familia Papaleo, las acciones de papel prensa, torturando en los años 70 a los verdaderos dueños para que Héctor Mañeto se quede con ese patrimonio. Por eso hablamos de que la historia juzgará a los traidores, a los genocidas y a los militares que gracias al poder cívico hoy ponen en riesgo a la democracia. Se sienten cómodos los grupos de poder con las dictaduras militares en nuestro país. Añoran y fomentan la persecución tal como se hacía en aquella época. Triste historia la que vive la República Argentina con la falta de interés político por parte de la población que convalida estos instrumentos como válidos, o una parte de la población cree que este es el camino. Moreno, Guillermo Moreno, el Guillote Moreno, fue secretario de Comercio Interior durante las épocas de Néstor y Cristina, y tras la ratificación de la condena por la Cámara Federal de Casación Penal, se encuentra impedido por dejar firme la sentencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, para contrastar esto, figuras como Mauricio Macri, sí, Mauricio Macri, el que tiene todo el andamiaje judicial en sus manos, si no recordemos a Pepín Rodríguez Simón, que estuvo prófugo en el Uruguay y cuando volvió a la Argentina, la Corte Suprema ni siquiera libró una orden para que dé explicaciones. Mauricio Macri es el verdadero dueño de la justicia en la Argentina. Antecedentes documentados de espionaje ilegal, escuchas telefónicas a opositores, miembros de la Iglesia, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, irregularidades y un préstamo imposible de pagar por la República Argentina en su mandato de más de 80.000 millones de dólares que todavía sufre el pueblo argentino. Nada de esto parece importarle a la justicia, que tiene probadas todas y unas de las denuncias, y sin embargo, Mauricio Macri pulula por el mundo haciéndose embajador de la FIFA. Este espionaje inconstitucional, flagrante, pareciera ser que encontró herramientas para manipular a la justicia, para condicionar a la justicia y para emitir fallos convenientes después de cada elección. No es casualidad que la justicia desempolve después de una contienda electoral, de acuerdo a quien gane, algunos expedientes. ¿Vos te imaginás si hubiera ganado el Fuerza Patria? Seguramente hoy habilitaría la justicia llamar a declaración indagatoria a Karina Milei, a Javier Milei, a Hayden Davis, a Mauricio Novelli y a Julian P. por haber estafado a miles de personas en el mundo con la criptomoneda Libra. ¿Vos te imaginás si hubiera ganado Fuerza Patria? Hoy estarían yendo a declarar Javier Milei, Sandra Petovelo, Karina Milei por los audios de Españolo. Y seguramente habrían desfilado por Comodoro Pi, Mauricio Macri, por haber espiado a los familiares de Lara San Juan,
¿Entendés lo que está pasando? ¿Entienden lo que está pasando en nuestro país? Porque lejos de, así como promueve una condena, anula o sobreseen, en este caso a Mauricio Macri, que está comprobado que hizo espionaje ilegal a los miembros, a los familiares de Lara San Juan. Esta proscripción flagrante merece una reconsideración para el próximo gobierno. Una reforma estructural de la justicia es absolutamente necesaria en todo el país para no permitir que la impunidad esté manejada por tres tipos, por tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia que encarcela a opositores como menú a la carta para el Círculo Rojo en la República Argentina. Y esto se traslada a todo el país. Jueces federales que le dan impunidad a Patricia Bullrich con el caso Maldonado, que le dan impunidad a Patricia Bullrich con el caso Rafael Nahuel y el asesinato por la espalda de compatriotas. Guillermo Moreno, que fue secretario del Interior, de Comercio Interior del kirchnerismo, tuvo una pelea mano a mano y en donde fue acompañado a la asamblea de accionistas del Grupo Clarín, de Axel Kicillof, de Manuel Álvarez Agis y el equipo económico de ese entonces. Jamás Mañeto, Aranda y los verdaderos dueños de la Argentina le van a perdonar a nadie meterse con ese círculo poderoso enquistado en nuestro país, denominado el Círculo Rojo. Porque en términos de proscripción, le puede pasar a cualquiera. Es tan grave que te puede pasar a vos si tenés aspiraciones políticas. Le puede pasar a los políticos actuales. Y le puede pasar a cualquiera que ose o que intente modificar la realidad de nuestros compatriotas, haciendo valer el derecho con la legitimidad que da el cargo para defender los organismos del Estado, el patrimonio de los argentinos, en cualquier asamblea en donde tenga representación el Estado Nacional. Originalmente, la proscripción refiere a la exclusión oficial y pública de personas u organizaciones consideradas enemigas del Estado. Eso quiere decir proscripción. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Por eso es importante que nos acompañes hoy para que puedas entender de qué significa la proscripción. Y te lo voy a repetir porque parece que es una palabra naturalizada que tiene un aspecto negativo en la conciencia colectiva. Pero esta palabra, con el peso que tiene institucional en plena democracia, tiene una mayor relevancia si se comprende en todos sus aspectos, no solamente en un punto que muchas veces carece de elementos concretos para que podamos entender vos y yo de qué estamos hablando. La proscripción es a la exclusión oficial y pública de personas u organizaciones consideradas enemigas del Estado. Y eso es lo que parece que la justicia argentina declara a cada uno de los opositores enemigos del Estado, de un Estado que ellos quieren apropiar, que se quieren apropiar, de un Estado que detestan pero que gobiernan, de un Estado que odian pero que se pelean y son capaces de inclusive ser financiados por el narcotráfico para acceder al poder. Un Estado que detestan pero que quieren gobernar para entregárselo a intereses extranjeros. En la Argentina contemporánea, esta práctica de proscripción ha adoptado formas un poco más sofisticadas que un golpe de Estado. La inhabilitación política
la judicialización selectiva, las sanciones administrativas de largo plazo con un andamiaje que va desde un juicio oral hasta una presentación de algún abogado, amigo del poder o amigo de algún juez, que comience la cadena de persecución que va desde las cámaras de alzada, que va desde los juzgados provinciales y que llega después a Comodoro Pi, al Consejo de la Magistratura, que está absolutamente viciado, que no representa a los intereses nacionales, representan sus propios intereses de una casta judicial vergonzosa. El fuero federal está articulado por este poder, por el poder que responde a los intereses de un grupo selecto del país, donde juega la política, claramente, no la justicia, donde se ejercen sentencias políticas más que sentencias judiciales con argumentos jurídicos que avalen tal decisión. Juan Grabois fue claro cuando denunció la inhabilitación a Guillermo Moreno por causas políticas, no por causas judiciales, que poco tienen que ver. Y si no, miren, porque Cristina Kirchner, aún estando proscripta, perseguida por esta misma Corte Suprema de Justicia, que sin pruebas la causa vialidad ahora habilitó, o casualidad después de las elecciones, una causa denominada la causa cuadernos, donde nunca aparecieron los cuadernos originales, donde no hay pruebas de que lo que está ahí escrito no fue manipulado, y sí hay pruebas de que son falsos, que son fotocopias y que han estado adulterados originalmente en el original. Entonces, ¿a qué tipo de justicia nos enfrentamos los argentinos y argentinas? Sino más bien, diría yo, que nos enfrentamos a una proscripción judicial con fines políticos, que merece un replanteo. Uno más de tantos que a veces el peronismo o el kirchnerismo, perdón, se olvida cuando llega al poder. Si no, pregúntenle a la presidenta de México, que hizo con la voluntad popular y en la reforma judicial para que estos hipócritas, cínicos e irresponsables con la democracia denominada justicia ejerza el rol como un poder independiente del Estado, sin influencias políticas en sus fallos. Estas causas de proscripción, insisto, para que quede claro de qué significa una proscripción, denominarte enemigo del Estado por cuestiones políticas tiene riesgos que son estructurales sobre la República. Cuando una fuerza política es sistemáticamente relegada, perseguida y sancionada a sus dirigentes, se pretende aleccionar al resto de la población. No te metas con nosotros, es el mensaje. Porque te metemos preso, te proscribimos y te invalidamos para cualquier cargo en el Estado. El Estado somos nosotros, somos los dueños y hacemos lo que se nos canta, dice la justicia de la Corte Suprema Nacional y todos sus cómplices en cada uno de estos fueros que están enquistados, viciados de parcialidad. Cuando una fuerza es relegada de esta forma, la democracia se empobrece. No importa si se trata de peronistas, socialistas, liberales o llamarlos como quieras. El principio universal es una señal concreta que está violándose a la vista de todo el mundo. El peronismo entró en una zona de riesgo de una posible proscripción partidaria, tal como su historia lo marca. Porque el peronismo no es la primera vez que está siendo perseguido.
No es la primera vez que al peronismo intenta proscribirse. No es la primera vez que encarcelan, matan o desaparecen compañeros y compañeras peronistas. ¿Que hay de otras fuerzas políticas? Sí, claro. Pero el principal partido que representa los intereses de las mayorías populares está siendo atacado de una manera medular, desde adentro, desde el propio Estado, con articulación política, con una fuerte impronta mediática denominada lawfare. Hoy te vamos a mostrar estos documentos para respaldar esto que te decimos nosotros, que no es más que una opinión, no es solamente opinión, es información. Y para eso vamos a recurrir, como hacemos siempre, a justificar cada una de estas líneas que vos estás escuchando y que te invito a que tengas para que conformemos una sociedad un poco más inteligente a la hora de evaluar lo que vos ves en los diarios. Para que no te comas la curva, para que no socalees solamente y para que el poder real que va por tus intereses y que te quiere pobre, sin empleo y triste. Para que nadie reclame por tus derechos y que este círculo se siga enriqueciendo en base a un articulado que tiene tres patas: el mediático, el político y el judicial, para empobrecerte, para quitarte las esperanzas de un futuro mejor, para llevarse los recursos naturales argentinos y para tratarte de imbécil. Porque no te lo están diciendo de manera directa, te están esquivando, te están seduciendo, te están mintiendo y te están mostrando una imagen que no existe, que no es real. Del mismo modo que un reel, con la velocidad de un reel. Probablemente ya hoy te olvidaste de las muertes por falta de medicamentos del Garrahan. Seguramente te olvidaste por la falta de la distribución de alimentos de Sandra Petovelo, que fue escandaloso, que fue tapada por la noticia de Españolo y los audios que comprometen a la coimera, la hermana del presidente, y que fue tapado por otra noticia escandalosa, que fue la muerte de 120 compatriotas por fentanilo contaminado, y parece que en este país no pasa nada. Se lo mete preso a Guillermo Moreno por comprar cotillón e ir a una asamblea en representación del Estado al Grupo Clarín. Y claro, esto molesta. La justicia no es justicia si no hay equidad. Si la justicia se deja influenciar por factores políticos y la justicia selectiva, ya no es justicia. Es impunidad, es atropello y esto debe tener un freno. Y el único freno posible aquí lo tiene que brindar la política. Que se está haciendo después de las elecciones la boluda de una manera, amigo, amiga. Se están haciendo los boludos de una forma que lo van a pagar en las urnas. Del mismo modo del que se favorece Javier Milei, frente a esta falta de representatividad en los lugares en donde hoy tendría que estar levantando la voz, denunciando ante organismos internacionales estas proscripciones arbitrarias por parte de la justicia. Que el peronismo tenga pleno derecho a participar en elecciones con todos sus representantes, ya lo vimos, que la justicia no quiere. Porque si hay alguien que estuvo ausente en esta última elección, te guste o no te guste, es Cristina Fernández de Kirchner. Te guste o no te guste, los presos políticos en este país no pudieron ir a votar. No pudieron presentarse porque la justicia, convenientemente, unos meses antes y sin mirar los expedientes, solamente con el pedido de Mauricio Macri y Javier Milei,
Eduardo Elstein y los Estados Unidos, a través de la embajada, como Peter Lamelas, fueron obedientes. Hicieron caso y le siguen haciendo caso para poder ofrecerte a vos una salida que solo va a traer hambre, miseria, desempleo y zozobra nacional. La condena a Guillermo Moreno de estos días no es un simple título judicial, es un síntoma político. Este síntoma que es permeable gracias a la falta de compromiso de toda la dirigencia, sin importar el color ni la bandera que defiende. La política está en riesgo. Estos sesgos autoritarios que proscriben compatriotas para las próximas elecciones se va a profundizar, porque esta democracia con sesgos dictatoriales de Javier Milei recién empieza. Bienvenidos a un nuevo programa de No Somos Neutrales por Radio Más Multimedia.